República Bolivariana de Venezuela, Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas, Maestría Orientación en la Sexología, Machismo, Embrismo y Abuso Sexual, por la maestrante Alvarado Alexandra. El machismo es entendido como un modo particular de concebir el rol masculino, que surge de la rigidez para establecer y agudizar las diferencias de género entre sus miembros. Es así como se generan expectativas de comportamiento en torno a lo que es el varón, donde se incluyen por supuesto valores y actitudes que van a conformar una concepción ideológica donde el elemento principal es la superioridad del macho en relación con la hembra. Para encontrar el origen del machismo debemos estudiar, evaluar y analizar diversas teorías existentes, pero todas de ellas remontan hacia años remotos, donde se toma muy en cuenta las raíces del proceso de civilización, puesto que en la antigüedad data el momento en que las sociedades humanas construyeron las primeras ciudades. Estas primeras ciudades estando, por supuesto, en manos de los hombres. En este sentido, podemos decir entonces que el machismo no es más que un conjunto de creencias, de conductas, de actitudes que ubican al hombre en un nivel superior que la mujer. Entramos aquí en donde serían los elementos que componen el machismo y es sin duda fundamental mencionar 3 puntos clave. Principalmente una posición social de superioridad donde involucra el aspecto físico y también psicológico del varón sobre la hembra. Una actitud de desvalorización de las capacidades que las mujeres poseen y una actitud discriminante hacia la mujer que no solo va en el plano social sino también en el plano laboral y jurídico. De esta manera es la mujer la que ocupa un lugar subordinado y sirve solamente las necesidades domésticas y sexuales. Las características que componen el machismo suelen ser muchas, pero se comprenden principalmente dentro de lo que son 2 principales, la heterosexualidad y la agresividad. Pues bien, la heterosexualidad como punto central, puesto que el macho en todo momento debe resaltar y demostrar su capacidad fálica. Mientras más grandes sean sus órganos sexuales y más activo sea en cuanto a la relación sexual, más macho será. De esta misma manera, su potencial sexual debe ser ejercitada constantemente en conquistas con mujeres y por supuesto debe ser conocida por otras. De esta manera el hombre también debe demostrar que es capaz de tener descendencia masculina y de criar, educar y sostener una familia. Cuando hablamos de agresividad nos referimos también a lo que es el poderoso aspecto físico, pues cada hombre debe demostrar que es el más macho, el más fuerte, el más capaz dentro de lo que es el aspecto físico. Esto, por supuesto, también nos hace entender un poquito la influencia o la importancia de la cultura, que sin duda ha influido también dentro de lo que es la función sexual. Se cree que los hombres tienen mayor necesidad sexual que las mujeres, y esto debe influir o ha influido notablemente en lo que es inclusive la justificación de las aventuras extramaritales que los machos pueden llegar a tener. Dentro de lo que es la función sexual, el hombre también debe sobresalir, puesto que es el sexo fuerte, y por ende debe tener un mayor deseo de poder, debe ser también dominante y siempre mantener el control dentro de lo que es un ejercicio de la función sexual. De esta manera el hombre también debe decidir cuáles son las prácticas sexuales que van a estar implícitas dentro de la pareja. Por supuesto, siempre encontrándose limitadas las prácticas en las que se utilicen diversos objetos, juguetes o posiciones que impliquen la sumisión o la pérdida de control del hombre hacia la mujer. En Venezuela esto no es totalmente aislado. Pues bien, aun cuando los estudios han demostrado que nuestra estructura familiar es matricentrada, nuestra estructura social sigue siendo patriarcal. De esta manera, el machismo, por supuesto, continúa muy marcado, muy centrado. Nos preocupamos en educar, por ejemplo, a las mujeres a no ser víctimas de abuso sexual, pero no nos encargamos de educar a los hombres para que no abusen. De igual manera nos alarmamos a ver a un niño jugando con muñecas. Aun cuando son adultos, le exigimos que cuiden y atiendan a sus niños.
Es una diversidad y una ambivalencia bastante fuerte que nos hace concebir, percibir y entender que el machismo está fuertemente marcado dentro de lo que es nuestra cultura y nuestra sociedad. Por su parte, el embrismo también es considerado un fenómeno, pero que en este caso implica el dominio, represión o prepotencia de las mujeres respecto a los hombres, o bien la discriminación favorable a la mujer en acciones u opiniones. Es considerado entonces un sinónimo del machismo. El embrismo inclusive es entendido como el desprecio a los hombres. Muchas personas han considerado que este término es una fuerte tendencia de victimismo femenino, surgido a partir del feminismo radical. Dentro de los elementos que los compone, al igual que en el caso anterior, se puede mencionar una actitud discriminante, opresión y subvalorización, pero en este caso por parte de las mujeres hacia los hombres. Es importante señalar que el famoso escritor Enrique Serma considera que el embrismo es una especie de ensañamiento por parte del feminismo debido a la derrota de sus logros, mientras que muchos otros seguidores lo consideran una justa venganza por las atrocidades cometidas en contra de la mujer. En lo que refiere a las características del embrismo, se menciona, por ejemplo, el maltrato de la mujer hacia el hombre. Un maltrato que implica no solo el plano físico, psicológico, sino también el emocional. La discriminación sexista y discriminatoria de un grupo hacia el otro. Se considera dentro de lo que es el embrismo los aspectos sociales ocurridos en contra de la mujer, pero se ignora totalmente aquellos ocurridos en contra del hombre y que por supuesto también están presentes dentro de la historia. Se ataca al hombre y a cualquier ideología o corriente que esté en favor de esto. Esto nos hace hablar un poco entonces de lo que es la influencia de la cultura, que sin duda ha influido también en lo que es la función sexual. Pero es necesario mencionar, debido a su importancia, los tres grandes paradigmas que Lipovetsky hace referencia a la evolución histórica y cultural de la mujer. Principalmente la mujer era desvalorizada y despreciada. Esto se entiende desde años remotos debido a que los trabajos eran divididos en roles para mujeres y para hombres. En esta distribución no hubo un equilibrio, sino que se dotó a los hombres de valores superiores y positivos, por ejemplo, la guerra, la política, mientras que para las mujeres las labores estaban enmarcadas en lo inferior y lo negativo, haciéndose sección con lo que es la maternidad y su función procreadora. De resto, todo aquello que realizara la mujer no era considerado, no era entendido y mucho menos era gratificado. Posteriormente y a partir del siglo XX, se puede decir que a la mujer se le dio un culto superior, considerada la mujer amada. En este sentido, se podía idealizar, se alababa y era un poco más engrandecida ante el hombre. Sin embargo, su posición no resaltaba totalmente. Actualmente, y en lo que se conoce como la mujer posmoderna, la misma es un poco más abierta y dada a lo que desea hacer, a lo que quiere hacer, tiene más libertad en cuanto a todas y cada una de las acciones que involucra su vida. Esto influye también en lo que es la función sexual, porque la misma evolución que se ha hecho mención anteriormente ha influido en lo que es el ejercicio de la función sexual. De pasar a ser una mujer encargada solamente de lo que es una función procreadora, se ha dado una apertura a lo que es la libertad y la decisión de mi función sexual, de mi ejercicio de la función sexual y de mi realidad como una persona sexual. Esto, por supuesto, es importante mencionarlo también, que el destacado sexólogo venezolano Carrera Damas menciona que el hombre no ha sido ni podrá ser un superdotado sexualmente, como muchos creen, pues él mismo tiene barreras biológicas. Si se compara con una mujer, siempre las lleva a la de perder, es notablemente inferior, porque por supuesto, tiene una sexualidad disminuida por linderos biológicos, que hace referencia, por ejemplo, a lo que es el ejercicio de la función sexual, el coito, el orgasmo, siendo la mujer superior en este aspecto. Este hecho ha sido conocido actualmente por las mujeres y es una de las banderas principales que el embrismo conlleva consigo.
En Venezuela se ha dado a conocer también este tipo de información y podemos decir que la mujer a nivel cultural en cuanto a lo que es la función sexual y su sexualidad como tal está un poco más libre. Sin embargo, es importante señalar también que el machismo continúa notablemente en nuestras entrañas. Aun cuando la mujer es parte importante de la población económica activa de nuestro país, no se ha podido exorcizar el machismo presente en nosotros. Y creo que va muy de la mano con lo que son la programación que recibimos de nuestros padres, de nuestros pasados. ¿Por qué? Porque el machismo, aun cuando no es genético, no hay nada que transmita mejor que una madre o que unos padres. En este sentido, entonces, podemos decir que aprendemos desde pequeños que el color rosa es para las mujeres y el azul es para los hombres. De la misma manera se le atribuye a hombres y a mujeres, en este caso a niños y niñas, características y obligaciones, inclusive tareas totalmente distintas que sin duda, repito, confirma lo que anteriormente mencionaba, que nuestra sociedad, aun cuando nuestro núcleo social es matricentrado, nuestra sociedad continúa siendo netamente machista. El abuso sexual, por su parte, es entendido como la utilización de fuerza o la manipulación a otra persona para realizar una actividad sexual no deseada, por supuesto sin su consentimiento. El motivo por el cual no hay un consentimiento es variado. Se puede deber a miedo, a una diferencia de edad, a una enfermedad, a la presencia de una discapacidad o a la influencia de alcohol u droga. La violencia sexual o el abuso sexual no solamente se presenta en edades pequeñas, en infantes, como es la suposición que muchas veces llegamos a afirmar inclusive. No, por el contrario, esto puede ocurrir a cualquier edad, incluye niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Entre los tipos de abuso sexual se puede dividir dos grandes grupos: aquel abuso sexual con contacto físico y aquel donde no existe un contacto físico. En el primero de ellos entra la violación, la penetración vaginal, anal u oral o la penetración con objetos, los tocamientos, las caricias o los llamados actos lascivos, mientras que al hablar del abuso sexual sin contacto físico se debe mencionar aquellos verbal donde se utilizan palabras obscenas, eróticas o proposiciones indecentes explícitas, y visual, que hace referencia a la masturbación, a la exposición del cuerpo o a la pornografía. De igual manera, existe el llamado abuso sexual psicológico, que es aquel donde se sobrepasan los límites emocionales apropiados entre, por ejemplo, un adulto y un niño, una pareja o un esposo y un marido, la madre y el hijo. Esto, por supuesto, es igualmente dañino que los anteriores mencionados. En lo que refiere al abuso sexual, existen 4 niveles que sin duda son considerados factores que pueden incidir o que pueden generar riesgo a padecer o a vivir un abuso sexual. A nivel individual, por ejemplo, aquellos sujetos sometidos y con gran dependencia, con una autoestima negativa o que han tenido un vínculo afectivo débil con sus padres, tienen mayor riesgo de ser abusados. A nivel individual, las expresiones afectivas, el nivel bajo de comunicación, la poca claridad de las normas de comportamiento sexual o un nivel autoritario de crianza también puede influir de forma negativa. A nivel social, por ejemplo, la sobrevalorización de la figura masculina, el hablado machismo que anteriormente se hace mención, los tabúes, los mitos, las creencias erradas, inclusive condiciones de pobreza, también pueden incidir de forma negativa en la aparición de un abuso sexual. Y a nivel publicitario, que por supuesto no se puede dejar por fuera, y menos en nuestro vivir cotidiano, pues la influencia negativa de la televisión actualmente, así como de la música o de los programas de televisión, han generado un alto contenido de violencia, al igual que los videojuegos. Esto, sin duda alguna, va a influir negativamente en los factores que inciden en lo referente a un abuso sexual. No se puede dejar de hablar de las consecuencias que trae consigo un abuso sexual, consecuencias que denotan en el aspecto físico, psicológico y emocional, todas con alto grado de importancia. En el aspecto físico son evidentes los cambios en el patrón de sueño y alimentación, la preocupación que la persona experimenta tanto por su seguridad personal como por el hecho de haber adquirido, por ejemplo, un embarazo no deseado, SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual.
A nivel psicológico se evidencian pesadillas, estrés postraumático, ansiedad. El cambio del patrón alimenticio mencionado anteriormente ahora se puede convertir en un trastorno alimenticio. El uso o abuso de alcohol u otras sustancias, fobias inclusive sociales, baja autoestima y una marcada negación que en muchos casos se ve o se evidencia. Y a nivel emocional, tristeza, culpa, miedo, ansiedad, vulnerabilidad, aislamiento, pérdida del control de la ira, enojo y entumecimiento. En lo que refiere al aspecto legal, en nuestro país el abuso sexual es penado, de acuerdo por supuesto a la víctima. Por ejemplo, si es un caso de un niño, una niña o un adolescente, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, LOCNA, en su artículo 259 es bastante explícito, pues menciona: quien realice acto sexual con un niño o participe en ello será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal o oral, la prisión será de 5 a 10 años. De esta misma manera, la patria potestad, en el caso de ser padre o madre quien comete el abuso sexual, se quitará, a fin de garantizar, por supuesto, el bienestar biológico, psicológico y emocional del infante. De la misma forma, el Código Penal establece en su artículo 374 que por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno o de otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal o oral, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías o por vía oral, será imputado de violación, con la pena de prisión de 10 años a 15 años. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra un niño, niña o adolescente, la pena será de 15 años a 20 años de prisión.